Si nos hiciésemos la pregunta acerca de quiénes son los más poderosos en este mundo, es muy probable que todos respondiésemos igual. Si fuésemos a nombrar los países más poderosos del mundo, pues seguramente todos diríamos Estados Unidos, Rusia, China, países que basan su poder en su fuerza militar y también en su poder económico. Si nos centramos después en las personas más poderosas, también nombraríamos a los presidentes de estos países, porque sus decisiones pues, pueden hacer tambalear el equilibrio del mundo. En otros campos, por ejemplo, en el deporte, aquellos que son considerados los mejores deportistas en apariencia son aquellos que ganan mucho dinero y es por eso que la gente pues incluso los llega a idolatrar, comprando camisetas, viendo todos sus partidos y recorriendo cientos de kilómetros para ir a animarlos a los terrenos de juego. Estos últimos años también han surgido una figura, la del influencer, los chicos que a través de las aplicaciones de las redes, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, etcétera, comparten sus vidas mediante fotos o vídeos y alcanzan a millones de personas. Y es cierto, digo millones, no son ni miles ni cientos, sino millones de seguidores que les escuchan y sobre los cuales ellos ejercen pues una manera de pensar y de actuar, reuniendo verdaderos fieles que se dedican después a comprar la ropa que ellos llevan o que desean actuar como ellos actúan. Este es el baremo de la grandeza humana. Este pensamiento es el fruto del hombre determinando quién es grande y quién es importante. Y este es el camino que también se marca el hombre para alcanzar de forma personal la grandeza. Porque en esta sociedad, si tienes más dinero, los demás te mirarán mejor. Porque si eres un tiburón de los negocios, alguien agresivo que crece pisando por encima de los demás, serás considerado importante a los ojos de este mundo. Porque si te realizas profesionalmente a costa del resto de las facetas de tu vida, serás admirado por los demás. Repito, este es el baremo del ser humano, un baremo impuesto y sujeto al pecado. Pero aquí no nos interesa saber quién dicen los hombres que es grande o importante, ni siquiera nos interesa saber quién pensamos nosotros que es grande o importante. Y esto lo digo porque el criterio humano también ha permeado en las iglesias, se ha ido filtrando casi sin darnos cuenta en la vida cotidiana de la iglesia. Y admiramos al predicador elocuente por su elocuencia. Hay una anécdota que cuenta Paul Washer sobre esto, y es que él fue a predicar a una iglesia, y esta iglesia, en el momento en el que él fue a predicar, estaba buscando un pastor. Entonces, cuando terminó de predicar, se acercó el consejo de esta iglesia para preguntarle si quería pastorear a esta iglesia. Dice que Paul Washer les exhortó duramente, como hace Paul Washer, y les acabó preguntando: ¿acaso ustedes conocen mi vida de oración? ¿Acaso conocen cómo trato a mi mujer? ¿Acaso conocen mi testimonio en mi barrio? Este caso es tan ilustrativo porque es muy posible que si tuviésemos la posibilidad de que ahora Paul Washer pastoreara nuestra iglesia, ciegamente nos lanzaríamos a ficharlo para nuestra iglesia, aunque solo lo conozcamos por los vídeos de sus enseñanzas, que no quitan que sean enseñanzas maravillosas, con una cimentación en la palabra muy profunda. Pero muchas veces también nos guiamos nosotros por las apariencias. También hay influencers cristianos, predicadores que suben sus vídeos a las redes y que evaluamos por el número de suscriptores que tienen. Pero no nos interesa saber
¿Qué pensamos, qué piensa el ser humano de lo que es la grandeza? Nos interesa saber lo que dice la Biblia acerca de la grandeza, de la verdadera grandeza. Por eso vamos a buscar la lectura que vamos a compartir en esta mañana en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, los versículos del 30 al 41. Evangelio de Marcos, el capítulo 9, los versículos del 30 al 41. Y dice así la palabra de Dios. Marcos 9, los versículos del 30 al 41. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí la palabra de Dios, y vamos a poner este tiempo en sus manos con una oración. Dios santo, 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 queremos exaltar tu nombre por encima de todas las cosas. Sabemos que tú eres el único que existe y el resto de las cosas son creación tuya. Señor, nunca seremos capaces de agradecer que enviases a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Ni siquiera nuestra mente es capaz de entender cuánto verdaderamente tendríamos que agradecerte. Nos asombramos al ir descubriendo tu grandeza y la obediencia de tu Hijo al velar su naturaleza divina para manifestar su naturaleza humana y ser el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados. Señor, somos deudores de una salvación tan grande y te pedimos que nos esfuerces para correr la carrera del día a día sin que apartemos la vista de ti a pesar de las circunstancias. Dirige este tiempo y que tu Espíritu me ayude a comunicar tu palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Como hemos dicho, queremos saber cuál es la verdadera grandeza a la luz de la palabra. Cómo se manifiesta la grandeza en aquellos que pertenecen al reino de Dios. Y para empezar, vamos a identificar quién es el más grande. En estos versículos que hoy tratamos, tanto Jesús como sus discípulos están saliendo de Cesarea de Filipo, donde los discípulos habían tenido un enfrentamiento con los escribas y con la multitud, a causa de que los apóstoles no habían sido capaces de sanar a un muchacho endemoniado, nos dice la palabra. Y leemos que ellos recorrían la zona de Galilea, no queriendo Jesús que la gente supiera que estaban por aquellos dominios. Hemos visto anteriormente cómo Jesús había dejado de predicar a las multitudes
y estaba buscando pasar más tiempo en intimidad con sus discípulos para enseñarles, para prepararlos para lo que les iba a suceder una vez que Cristo ya no estuviese con ellos. Veíamos ya en el capítulo 8 que fruto de las enseñanzas personales de Jesús y la inspiración del Espíritu Santo también, los discípulos habían proclamado sin ninguna duda que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo de Israel, ese Mesías anunciado por los profetas. Y recalcábamos cómo ante esa proclamación que haría Pedro en representación del pensar general de los discípulos, Jesús les explicó la misión que iba a llevar a cabo y que solamente él podría realizar, la de morir en una cruz, rechazado por los religiosos y poderosos, para luego resucitar y vencer de esta manera tanto al pecado como a la muerte, consecuencia de éste. En aquella ocasión, Pedro, también como el cabecilla de los apóstoles, con intenciones lícitas, mezclas de amistad y de mucha ignorancia, trató de reconducir a Jesús a que no fuese a morir a Jerusalén. Jesús fue claro y directo. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. El desconocimiento humano da pie a que pensemos según los planes de Satanás y no de Dios. Nuevamente Jesús, en estos versículos que hemos leído hoy, enseñaba a sus discípulos acerca de la singular labor que él debía llevar a cabo. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Todos los judíos de esa época sabían qué quería decir Jesús cuando se autodenominaba el Hijo del Hombre. Todos los judíos conocían el momento en el que el profeta Daniel escribió las visiones de un sueño que tuvo acerca de 4 bestias que representaban grandes imperios de la humanidad. Unos imperios humanos que dominarían grandes extensiones, unos imperios poseedores de un gran poder, pero que finalmente serán destruidos y sometidos a este Hijo del Hombre. Y esto lo leemos en el capítulo 7 del libro de Daniel. A este Hijo de Hombre le sería dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido. Cuando Jesús se atribuía ese título de Hijo del Hombre, todos entendían que estaba diciendo que él era el Mesías esperado, que iba a gobernar sobre todos los reinos de la tierra. Es por eso que los discípulos no entendían aún por qué él era el más poderoso sobre todo lo creado, el que reinaría sobre todos los reinos de la tierra, iba a morir a manos de los hombres, a manos de seres infinitamente inferiores. Sus mentes humanas eran incapaces de aceptarlo. Hemos de reconocer también que nuestras mentes humanas pues también les resulta difícil entenderlo, pero que gracias al Espíritu Santo que nos ayuda a comprenderlo, podemos aceptar una realidad que aparentemente va en contra de la razón humana. Los discípulos seguían sin ver la necesidad de la muerte de Jesús en la cruz y tan absortos estaban en tratar de encajar que el ser que estaba por encima de todos iba a morir asesinado por sus propias criaturas. Y tan ensimismados estaban en esa idea, en esa incongruencia, que ni siquiera escuchaban la segunda parte que les transmitía Jesús, que él iba a resucitar. Además, si la anterior vez a Pedro lo llamó Satanás por intentar reconducirle, estaban ellos como para preguntar nuevamente. Preferían ellos no entender mucho más sobre el tema y ni siquiera querían preguntar como una forma de no pensar en ello. Dice el versículo, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle.
A los discípulos les era difícil entenderlo porque su concepto de grandeza era el concepto humano y no el que Dios ha definido y que se manifiesta perfectamente en su plan de salvación. Y me resulta casi imposible predicar del Evangelio de Marcos, del Evangelio que nos presenta al Dios Rey Siervo y no acudir a Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, el más grande, siendo en forma de Dios, no se aferró y estaba en todo su derecho de permanecer tal y como estaba, sino que tomó forma de siervo y se hizo hombre. Él, por su propia voluntad, se sometió al Padre y estando ya en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo voluntariamente, no porque le fuese impuesto por alguna fuerza superior. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El más grande de todos, haciendo el mayor ejercicio de humillación de todos los tiempos, muriendo en una cruz para el perdón de los que éramos sus enemigos, de nosotros. El Padre le ha dado un nombre sobre todo nombre, el Señor, lo llamamos para que toda rodilla se doble ante Él. Y cuando Él regrese al mundo, reinará como el Hijo del Hombre. En contraposición con el ejemplo de grandeza de Cristo, vemos cómo se manifiesta o cómo se quiere expresar la grandeza humana. Aun cuando Jesús les había transmitido lo que estaba por suceder con su vida, los apóstoles, siendo plenamente conscientes de que Jesús era el Mesías esperado, que instauraría su reino sobre los demás reinos, ellos pues ya estaban repartiéndose los cargos. En el camino de regreso a casa discutían sobre quién entre ellos sería el mayor en ese reino. Y así es la grandeza considerada desde el punto de vista humano, una grandeza que se apoya completamente en el orgullo del hombre y que vemos reflejado en las consecuencias que este orgullo produce. Primero los había llevado a una disputa, ellos estaban discutiendo acerca de quién era el mayor en ese camino de vuelta. Estaban pensando quién sería el más importante, quién sería el más apreciado por Jesús. Seguramente nosotros también hemos ordenado a los discípulos en orden de importancia, según hemos visto en las intervenciones que han tenido cada uno de ellos, en su forma de actuar. Se había desarrollado en ellos un deseo de estar por encima del resto. Hermanos que habían compartido todo, ahora peleaban por un lugar preeminente en el reino. El orgullo humano hace al hombre también rehuir el consejo, especialmente el consejo de Dios. Es curioso cómo después que Jesús les explica a sus discípulos cuál es la verdadera grandeza en su reino, Juan responde a partir del versículo 38 con algo que hicieron los discípulos tratando de buscar la aprobación de Jesús. Y la historia que cuenta solamente reafirma que el orgullo de los apóstoles les estaba llevando a dar pasos equivocados en sus valoraciones.
Ellos prohibieron a alguien que expulsaba demonios en el nombre de Jesús que hiciera eso, simplemente porque esta persona no los seguía a ellos, porque no pertenecía a su grupo, como si de una especie de élite de elegidos se tratase. Así el orgullo humano establece grupos y excluye de ellos a aquellas personas que no concuerdan con su forma de pensar. Jesús tiene que aclararle a unos discípulos que no habían sido capaces de expulsar un demonio recientemente por su falta de fe, como a aquellos que seguían sus enseñanzas, aquellos que utilizaban su nombre para darle gloria, no tenían por qué pertenecer a un grupo determinado para ser considerados seguidores de Cristo. También algo terrible les había pasado mientras habían discutido sobre quién sería el mayor, es que se olvidaron completamente de Cristo. Ellos estaban discutiendo sobre quién sería el mayor y Jesús acababa de decirles que Él iba a morir y ellos estaban discutiendo por otra cosa. Ellos habían desviado su vista de Cristo y la habían fijado cada uno en sí mismo. El orgullo humano causó también división en el grupo y cada cual atendía a sus metas individuales, cada uno pretendía cumplir sus anhelos individuales. En definitiva, la grandeza humana se apoya en el orgullo del hombre, un orgullo que olvida todo lo que existe alrededor, se centra en sí mismo y lo que es peor, deja apartado a Dios. Jesús sabía que ellos habían discutido sobre quién entre ellos sería el mayor en el reino de Cristo. Por eso al llegar a la casa donde ellos descansaban en Capernaum, Jesús les pregunta, no tanto con la intención de condenar su conducta, sino para sacar el tema y enseñarles acerca de la verdadera grandeza en el reino de Dios. Para eso estaba Jesús allí, para instruirles acerca de las verdades del reino. Y Él les presenta la verdadera grandeza, versículo 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús les hace sentar. Esa era la forma que tenían los maestros en aquella época de dar una enseñanza. El maestro se sentaba y sus discípulos se sentaban alrededor de él. Así se aseguraba este maestro de que sus discípulos atenderían a la enseñanza, apartando otras distracciones. Y les instruye acerca de la verdadera grandeza. Les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús les dice: ¿verdaderamente queréis ser los primeros? Démonos cuenta que Jesús no se estaba poniendo en contra del deseo de ser el primero. La palabra de Dios nos exhorta a esforzarnos. Pablo lo expresaba bien en su carta a Timoteo, poniendo el símil del atleta para referirse al esfuerzo del creyente en la obra. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es un mandato del Señor anhelar la verdadera grandeza. El punto está en saber cuál es esa verdadera grandeza. No es grande el que manda y ordena por encima de los demás. No es grande el que quiere estar por delante de los demás en admiración o en puestos aparentemente más visibles. El que es verdaderamente grande es aquel que se coloca en un lugar en apariencia menos importante y sirve a los demás.
En una palabra, el que muestra verdadera grandeza es aquel que es humilde, aquel que es capaz de renunciar a sus privilegios por servir al prójimo, aquel que no presenta sus derechos por encima de los demás, aquel que pone a los demás por encima de él. Este versículo también ha sido malinterpretado muchas veces, llevándonos a actuar de forma equivocada en nuestras vidas. Algunos piensan que han de sentarse en los últimos bancos para ser considerados por los demás como buenos cristianos. Otras veces hemos caído en el error de pensar que el servicio es el camino para alcanzar la grandeza. Pensamos que si servimos duramente, finalmente ocuparemos el lugar que nos corresponde, un lugar importante. Me harán diácono o anciano si sirvo duramente. Eso es una enorme equivocación. Las palabras de Jesús tampoco quieren llevar al creyente a tomar una actitud de pasividad en la obra de la Iglesia. Algunos han excusado su pereza en una falsa humildad, evitando las responsabilidades dentro de la obra del Señor, diciendo que no quieren estar por encima de los demás. Pero como dije antes, Jesús no estaba diciéndole a los discípulos que debían tomar actitudes pasivas, sino que debían ser los más grandes servidores de sus hermanos. Y como decía Pablo, como si de una carrera se tratase en la que debían esforzarse por ser los mejores, pero sirviendo. ¿Y cómo se logra esto? Jesús presenta también la motivación que nos tiene que impulsar a servir. Él cogió a un niño y lo puso en medio de todos. En aquella época los niños pintaban poco en la sociedad. Los padres se ocupaban y preocupaban de proveerles de ropa, alimento y un lugar donde dormir. También los judíos sabían lo importante que era educar a los niños en la palabra y así lo hacían. Pero los niños no tenían ni voz ni voto en las decisiones del hogar. Contrasta mucho aquella sociedad con la sociedad actual que se ha ido al otro extremo y que ha convertido a los niños en pequeños ídolos a los cuales ya no hay que educar, sino que hay que satisfacer sus deseos infantiles. Pero bueno, Jesús no quería instruir a los discípulos acerca de cómo se debía educar a un niño. Estaba utilizando la ilustración de un niño para que ellos vieran el nivel de servicio que debían desempeñar. Era inimaginable en aquella época que un adulto sirviese a un niño, más bien al contrario. Pero Jesús estaba diciéndoles que el mayor debía servir al prójimo, por muy baja que fuese su condición, y que haciéndolo era como si estuviese sirviendo a Jesús mismo. Y aún más, el servir a Cristo, el que servía a Cristo estaba sirviendo a Dios. Y aquí la motivación del creyente. Debemos servir a nuestros hermanos pensando que sirviéndoles a ellos estamos sirviendo a Dios mismo. Y cuando te levantas pronto para abrir la cafetería y dar un café, lo haces por Dios, como si se lo estuviese sirviendo a Dios mismo. Y cuando amas a un hermano, no es porque no te quede más remedio que amarlo, sino que estás mostrando el mismo amor que le mostrarías a Dios mismo. Y cuando preparas una predicación y parece que las personas no atienden o no quieren atender, la estás preparando para la mayor gloria de Dios y de su conocimiento. Que cuando te partes el lomo preparando un culto o una reunión, preparas los cancioneros, colocas las sillas, te reúnes a orar, traes una merienda, lo estás haciendo porque quieres agradar a Dios y entiendes que todo ello ayuda a los hermanos a concentrarse en la palabra y a conocer más al Dios de la Biblia. Y ese servicio no es el medio para alcanzar el fin de la grandeza. Ese servicio es la grandeza en sí. Cristo fue el gran ejemplo.
En Marcos, el capítulo 10, el versículo 45, Marcos, capítulo 10, versículo 45, leemos: porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Para ello no solo tomó la forma de hombre, sino que se humilló, siendo un hombre que no tenía nada. Y es más, se humilló muriendo. El Dios que siempre existió, un Dios que existió siempre, muriendo como un delincuente, soportando toda la ira del Padre, de aquel con el que había interactuado en amor por la eternidad, sin tener que hacerlo, pero para que se mostrase la magnificencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. A modo de resumen, hoy hemos recordado quién es el más grande, por si a alguien aún le queda alguna duda. Jesús es el más grande. Pero lo hemos analizado, sobre todo para poder analizar la verdadera grandeza según la define la palabra de Dios. El más grande, que es Cristo, es el mayor ejemplo de la grandeza manifestada por medio de la humildad. Vimos la grandeza humana, tal y como la entiende el mundo, como la estaban entendiendo los discípulos en aquel momento, y como erróneamente entendemos nosotros, cuando es el orgullo humano el que quiere definir la grandeza. Y por último, Jesús presenta la verdadera grandeza, aquella que se manifiesta en la humildad. Humildad, la palabra que comparte raíz con la palabra humillación, y que no significa adoptar un comportamiento pasivo y de ocultamiento, sino que renuncia a sus privilegios y sirve a los hermanos como si estuviese sirviendo a Dios mismo. Y esto se ve reflejado tanto en el servicio como en la actitud con la que se sirve. Espero que la conclusión de esta predicación no nos lleve a querer recoger todas las botellas ahora al final del culto, o a preguntar a los responsables qué es lo que podemos hacer ahora de forma puntual para servir. El servicio no es una actividad, no es una ocupación con un horario los domingos. Ha de formar parte de nuestra vida de adoración a Dios. Debemos anhelarlo cada día, perfeccionarlo cada día. Forma parte del obrero que se debe presentar ante Dios aprobado. Pero el esfuerzo que conlleva no surge de nosotros mismos. Es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y si te examinas y ves que estás persiguiendo la grandeza del mundo y no la grandeza que Jesús nos presenta, ora al Señor para que Él te mueva a llevar una vida verdaderamente grande y estate dispuesto a obedecerle a Él. Amigos que nos visitan, tampoco se confundan. Esta verdadera grandeza manifestada en ponerse detrás y servir a los demás no es el medio para lograr la salvación. Si no tienes un encuentro personal con Dios, fruto de haberle conocido a través de la Biblia, de reconocer que eres pecador y arrepentirte delante de Él, y reconocer que su sacrificio en la cruz es lo único que te libra de la paga del pecado y no ninguna de tus obras, tu destino será el infierno. Por mucho que puedas incluso llegar a construir una iglesia, por mucho que puedas servir cientos de cafés en la cafetería, incluso por muchas predicaciones que hayas podido hacer desde arriba de un púlpito. Si no has tenido un encuentro personal con Dios cuando estés en su presencia, tú podrás decir: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Porque Dios te dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oramos para que el Señor ponga en nuestros corazones el anhelo de
la grandeza que busca alabarle a Él mediante el servicio al prójimo. Y oramos para que aquellos que no le conocen aún reciban el conocimiento de Él por medio de la palabra, con la guía del Espíritu Santo, de modo que sean capaces no de buscar su justificación en las obras de servicio, sino que busquen glorificar el nombre de aquel al que amamos porque Él nos amó primero, y se manifieste en obras en las que no busquemos nuestra exaltación, sino que busquemos servir a nuestros hermanos para exaltación del nombre de Dios. Oremos. Dios y Padre eterno, ¿cuántas veces buscamos la grandeza en lugares equivocados, en el contentamiento del hombre y no en tu contentamiento? Nos mostraste un gran ejemplo a través de tu Hijo Jesús, quien, siendo Dios desde la eternidad y disfrutando de la comunión perfecta contigo y con el Espíritu Santo, se sometió a tu voluntad para cumplir el plan de salvación del cual somos partícipes por tu gracia y misericordia. Él estuvo dispuesto a ir a una cruz, a que seres inferiores se rieran en su cara sin Él abrir su boca. Nosotros nos quejamos porque somos incapaces de olvidarnos de nosotros mismos, de tomar la cruz cada día y seguirte en obediencia. Nos has mostrado que aquel que tú consideras verdaderamente grande en tu reino es aquel que te conoce y te sirve. Y te sirve sirviendo a los demás como si te estuviera sirviendo a ti mismo en persona. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a luchar con nuestra naturaleza pecadora, que siempre quiere ponernos a nosotros mismos en los primeros puestos. Incluso cuando nuestra naturaleza pecadora nos acerca peligrosamente a la falsa humildad para tranquilizar nuestras conciencias. Señor, motiva nuestras vidas a fin de que anhelemos servir en tu obra para que tu nombre sea exaltado, aún a costa de hacernos nosotros más pequeños. Clamamos a ti, Señor, para que aquellos que aún no te conocen no se embarquen en las obras inútiles pensando que de esa manera podrán agradarte. Pedimos que puedan conocerte, que puedan aceptar que la palabra es tu palabra, que eres tú a través de ella quien pone de manifiesto nuestro pecado y solamente estando bajo tu amparo y dirección podrán manifestar el verdadero carácter de aquel que sirve porque ha entendido el amor y el perdón tan grande que Dios ha derramado sobre él. En el nombre de Jesús. Amén.